Hoy vamos a ver cómo se dan las dictaduras en América Latina y cómo la Guerra Fría vuelve a adquirir su carácter global y planetario en los tiempos de Carter y de Reagan. La vez pasada habíamos hecho una pausa por la urgencia del pueblo del Líbano que desaparece frente a nuestros ojos. Hoy, después de esta mirada a los fenicios, hoy en peligro de extinción, tomamos de nuevo nuestro relato de la Guerra Fría. Estábamos en el golpe de Salvador Allende. Habíamos visto en el programa anterior cómo la CIA había hecho una operación planeada del Track 40, cómo se habían juntado estamentos importantísimos del gobierno norteamericano y cómo se habían puesto de acuerdo con los militares para, primero, desestabilizar el régimen chileno, porque era un presidente socialista. Salvador Allende había llegado al poder por la vía de las votaciones y tenía un rumbo claramente socialista, y en la doctrina de la seguridad nacional, coordenada histórica que impera en el continente, que emanaba de la Escuela de las Américas, esto era completamente inadmisible. Entonces habíamos visto cómo la Guerra Fría en América Latina tiene dos coordenadas fundamentales: la Revolución Cubana, por un lado, y el golpe chileno. Cómo desestabilizaron la economía, cómo caotizaron la sociedad, y cuando ya la situación estaba en un punto de no retorno, de caos, de inflación, desestabilización, se dio el golpe de Estado orquestado y apoyado directamente por los Estados Unidos. Aunque el caso chileno sea el único directamente, orquestado desde Washington, mientras que los demás no, el modelo brasilero estaba apoyado y tenía toda la bendición, pero realmente el que va a tener toda la geopolítica detrás es el caso chileno. Aunque el caso chileno es el único directamente comprometido con los Estados Unidos, el proceso chileno va a dar el aval para que el resto de dictaduras se afiancen en el continente. Entonces ya había pasado la brasilera en el 64, ya había pasado la uruguaya, ya había llegado los militares al poder en el Uruguay, ya habían exterminado a los tupamaros, ya habían llegado al poder en el Paraguay, llegarían al poder en Chile en el 11 de septiembre de 1973, nuestro 11 de septiembre, el de América Latina, y ahora en el 76, después de una situación de caos y de inestabilidad terrible y de una polarización interna profunda y de una cantidad de fenómenos históricos muy complejos que pasaba desde el retorno de Perón al poder, del poco tiempo que subía Cámpora a las elecciones, Perón al poder, vuelve Perón al poder después del largo exilio y del imaginario que él llegó a crear y de los peronistas y todo eso, pero Perón muere prematuramente, no para su tiempo, pero sí para su misión histórica, y queda en manos de Isabel López, de Isabelita. Isabel no sabe manejar, no tiene la capacidad para manejar una Argentina polarizada, totalmente llena de problemas y de contradicciones internas. Se va a dejar influenciar por un personaje macabro, un personaje brujo, un espiritista siniestro, el Rasputín de la historia, que se llama López Rega. López Rega va a ser el fundador de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, grupo de exterminio patrocinados del poder, y al mismo tiempo hay una polarización, están los montoneros, está el ERP, la situación argentina es explosiva. Y el golpe de Estado llega como una especie de mano dura que dice la gente cuando las situaciones son caóticas, pensando que la mano dura siempre le va a llegar al de al lado, ¿no? Siempre dicen que la mano dura es para el de al lado. Nadie dice a mí me deberían ahorcar por montador, sino a él de allá, el de a la esquina, que lo ahorquen. Entonces llega el golpe de Estado. El golpe en sí no es tan cruento, como fue el golpe chileno, que el golpe chileno es arrasando. Pero la dictadura sí va a ser aterradora. El caso chileno ha creado un clima y ha dado un mensaje que avala las dictaduras. O sea, el mensaje después de lo de Chile es que las dictaduras están bien vistas, que no va a haber ni trancas ni sanciones económicas por las violaciones de los derechos humanos, que hay vía libre por la vía de la no contradicción a todo lo que la dictadura quiera hacer. Entonces, en ese momento, la doctrina de la seguridad nacional ampara
con su lineamiento la impunidad total de las dictaduras, porque no hay sujeto que les diga no hagan eso, porque como la coordenada es que todo el que sea anticomunista es aliado de los Estados Unidos directa o indirectamente, o sea, con su explícita intervención o sin ella, entonces el clima es que todo esto se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una represión, como habíamos hablado la vez pasada, contra todos los intelectuales, contra todos los movimientos de izquierda, contra los simpatizantes. Había una referencia que decía que primero iban a ir por los implicados, o sea, primero iban a ir por los militantes, luego iban a ir por los simpatizantes, luego terminaban yendo por por los que tenían afinidades con los movimientos, terminaron yendo por todo el mundo. El resultado es una catástrofe, un crimen de lesa humanidad. El resultado de estas dictaduras fue la persecución más aterradora contra una generación entera que desapareció. El resultado de esto son las desapariciones sistemáticas en todo el continente. Va a haber un plan que se llama el Plan Cóndor. El Plan Cóndor era un enlace de todas las dictaduras en las cuales se pasaban de unas a otras todas las informaciones de inteligencia y los mecanismos de represión, de manera que si una persona estaba en el Uruguay y huía hacia la Argentina, inmediatamente en Argentina lo detenían y lo pasaban directamente al Uruguay, igualmente por Paraguay, Chile o Brasil, todos están metidos dentro de una integración de organismos de represión que hace que cualquier persona que intente huir por la vía del cono sur de la represión que se está dando en su país sea inmediatamente detenida y sea puesta a órdenes de aquellos de los cuales está huyendo. Eso pasa en todos. En el Uruguay los cadáveres llegaban al mar, habíamos hablado la vez pasada, y de cómo el letrero en el aeropuerto, el último en salir apague la luz. Esto va a producir un exilio gigantesco, que habíamos visto que en el caso del Uruguay es dramático, porque es que ellos son 4 millones de habitantes, eran en ese momento más de 800.000 huyeron, pues eso es una cuarta parte del país que se fueron los jóvenes, los argentinos son más, pero el exilio argentino fue impresionante, y a todas partes llegaron los chilenos, llegaron en grandes soledades, uruguayos, paraguayos, el cono sur se desocupa, porque la vida se vuelve imposible allá. Y el fenómeno, digamos, que es común a la manera como se dio la represión es el fenómeno de los desaparecidos. Los desaparecidos se van a convertir en un mecanismo de lucha del Estado contra lo que llamaban la subversión, o sea, contra toda crítica o disidencia que consistía en detener a una persona y no volverse a saber de ella nunca más. Esos desaparecidos con el tiempo aparecerían en fosas comunes, otros serían drogados y lanzados en pleno vuelo al mar de la Plata, los vuelos de la muerte. Otros serían llevados en una caravana sistemática que se hizo en Chile, la caravana de la muerte, más de 70 personas por todo el país, lista en mano, detenidas y asesinadas por las autoridades. Todo aquel que lo detenían nunca volvió a aparecer, y esto generó un movimiento que sería emblemático en el mundo, porque sería el mecanismo a través del cual se conocería la atrocidad de lo que pasó. Las Madres de Mayo. Las madres de los desaparecidos empezaron a reunirse en la Plaza de Mayo con sus pañoletas como símbolo. Durante años, al principio las llamaban las locas porque nadie les creía. A medida que el fenómeno se fue volviendo más y más grande, el mundo empezó a fijarse en estas mujeres que eran el testimonio de cómo sus hijos y sus esposos desaparecieron y nunca los volvieron a encontrar. Un desaparecido es una persona cuyo duelo no se puede hacer porque siempre se le está esperando. No hay un cadáver, no hay un adiós, no hay una despedida, no hay un hecho. Hay una zozobra permanente que hace que nunca se pueda resolver ese duelo y que no se pueda voltear esa página y seguir adelante con la vida. Eso es lo que significa un desaparecido. Son crímenes de lesa humanidad que en Argentina se calcula llegarían hasta 30.000 desaparecidos en Argentina, en solo Argentina. Los datos son difusos, en los otros países aún no se completan, pero fue uno de los fenómenos más aterradores de toda la época de la Guerra Fría en esta parte del continente, y el drama de ese fenómeno lo llevó a la música Rubén Blades. Este fenómeno va con el tiempo a ser uno de los errores más vergonzosos, de los crímenes contra civiles,
las desapariciones forzosas, después vendrán las leyes de perdón y olvido para perdonarse por los desaparecidos y fenómenos terribles. Rodearán esto, entre otras cosas, el secuestro de los hijos, de los bebés, de las mujeres que entraban a los centros de tortura embarazadas y después fueron dados a los militares o a las familias que estaban relacionadas con los militares. Los desaparecidos iban a centros de tortura como la Escuela Mecánica de la Armada y muchos otros lugares donde fue una tortura institucional. Estaba valorada la tortura como un método que se consideraba lícito dentro de la Guerra Fría. Esto es de una gravedad extrema porque ahí se retrocede toda la época de los derechos humanos que ha venido contando desde el Marqués de Vicaría, que la tortura no tiene ninguna justificación y no mejora las situaciones. Entonces, todo este clima es posible por el caso chileno, porque el caso chileno era el que daba el aval para todo este tipo de situaciones. La dictadura se va a dar hasta el momento de la Guerra de las Malvinas. La dictadura va a acabar con todo el movimiento de la nueva canción protesta. La vez pasada escuchábamos Mercedes Sosa, escuchábamos algunos de los grandes cantantes del movimiento protesta. Todos ellos van a tener que irse. Piero cuenta que una vez llegó a su apartamento y le dijeron que no subiera, estuvo en el apartamento de enfrente, vio cómo allanaban su casa y dice que en ese momento era cuando él debería haber muerto, me ha dicho que ese era el día de su muerte. Él sale del frente de su casa para un avión y de ahí sale del país. Dice que ese era el día de su muerte y que de ahí en adelante los días que ha vivido son los días que la vida le ha regalado. Piero se va Mercedes Sosa, se van todos, y hay un solo personaje que se queda desde otro ritmo musical. Ese otro personaje se llama Charly García, es un rockero, el primer gran rockero de América Latina. Charly García tiene la siguiente teoría: él va desde el rock, como lo otro era canción folclórica, protesta, eso estaba terriblemente perseguido, pero el rock no. El rock era un fenómeno totalmente nuevo y va a jugar un papel muy importante en Argentina. Entonces él se la juega a quedarse en Argentina, porque dice que alguien tiene que quedarse para poderlos recibir cuando termine la dictadura y puedan volver del exilio. O si no, no va a haber quien abra la puerta cuando regresen todos a su tierra. Él se queda cantando y se queda sofisticando las letras de una manera tal que no parezcan sospechosas a la dictadura, que no sean tan obvias, pero que sí están mandando un mensaje a la gente de lo que está pasando. Los dinosaurios. Charly García hablaba de los dinosaurios, especie que desapareció del planeta, y decía que los amigos del barrio pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, el que está en la calle puede desaparecer en la calle, pero los dinosaurios van a desaparecer. Dice: no estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado en la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desapareciendo. Pero puesto como usted lo oye en la radio y no le para bolas. Entonces ese era el juego de Charly García, un genio, un talento musical impresionante. Cambia a otro lenguaje y a otro ritmo las canciones que van denunciando lo que está pasando en ese momento en la dictadura, y va a ser el único que se va a quedar para dar testimonio y esperarlos hasta el día que efectivamente volvieron todos y se dio un gran concierto. Cuando todos regresaron, Charly García se quedó allá para esperarlos. Entonces la dictadura va a durar mucho tiempo hasta que el gobierno de Galtieri decide hacer un viejo truco que consiste en inventarse un enemigo para unir al pueblo argentino cuando ya la gente no le comía carreta al miedo de la dictadura. Entonces se inventa el recuperar las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son unas islas en el extremo del continente, cerca de la Tierra del Fuego, donde hay más o menos 200 pastores y 10.000 ovejas. Eso es un peladero frío. Y resulta que eso lo tenían los británicos desde tiempos anteriores. Los británicos tuvieron una incidencia muy grande en la historia de Argentina. Ellos les dio por invadir las Malvinas para generar un patriotismo y crear una condición de efervescencia patriótica dentro de Buenos Aires, de Argentina, que en su momento lo lograron. Entonces logran que los argentinos se movilicen, van a monopolizar y van a amordazar la prensa a tal punto que la gente va a estar convencida todo el tiempo de que estaban ganando. Y lo que quieren hacer los dictadores en Argentina, que es inventarse una guerra para cohesionar a su pueblo,
A ellos les va a salir el tiro por la culata, pero en cambio a Margaret Thatcher le va a quedar de papayita. Margaret Thatcher va a quedar sensacional porque ella está quebrando a todos los mineros escoceses, cerrando las minas de carbón, generando una miseria impresionante dentro de un nuevo modelo económico que acaba el Estado benefactor inglés, que era la compensación al pueblo de Inglaterra por el sacrificio de la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer está desmontando todos los sistemas de subsidio y eso está generando unas huelgas impresionantes. La huelga del 84 de los mineros escoceses fue una dureza. Entonces ella lo que va a hacer es aprovechar la guerra de las Malvinas para responder a un ataque y ahí sí lograr un nivel de cohesión interno. Inmediatamente le van a mandar los barcos y los despedazan. Mejor dicho, esta gente no vio media hora. O sea, los argentinos no tenían ahí ningún chance. Esto era pelea de toche con guayaba. Era un ejército creado para la tortura y para la represión interna, pero no era un ejército que se le pudiera medir al ejército británico y a la naval. Eso, mejor dicho, no estaba la figura escrita. Entonces llegan los barcos y los destruyen. En ese momento, de acuerdo con la doctrina de la seguridad nacional, de acuerdo con lo de las dictaduras y con todo lo que se ha dicho, era de esperarse que los Estados Unidos apoyaran a la Argentina porque era la coordenada de la Guerra Fría. Pues no. Pues que resulta que los Estados Unidos sí son los aliados estratégicos de Inglaterra. Siempre lo han sido desde la Segunda Guerra Mundial. Los dos estaban en Yalta, los dos se repartieron el mundo, esos son compadres. En los servicios de inteligencia estos se llaman los primos. La relación que hay entre la CIA y el MI5 y el MI6 y el FBI, se llaman los primos. Entonces, cuando usted mete con los primos, sí se mete eso rancho. Entonces los gringos apoyan a los ingleses y los argentinos quedan sumamente desconcertados y descubren que viven en América Latina, y desde ahí van a estar en América Latina porque quedan totalmente desligados. Europa no los apoya, nadie los va a apoyar. Entonces va a suceder una cosa que es la que va a tumbar la dictadura. Es un detalle pequeñito. Cuentan que un niño fue a la tienda a comprar una chocolatina y en la chocolatina encontró que estaba la dedicatoria. Fue donde su padre y le dijo que la chocolatina tenía la dedicatoria que él le había puesto a los soldados en el frente. Qué extraño que 3 meses después la volviera a encontrar en la tienda. El padre se pone a investigar y descubre lo siguiente: al pueblo argentino se le pidió la donación de un día de salario para sostener a los muchachos en el frente, para equipar a los muchachos en el frente. El día de salario y las joyas y toda la donación del pueblo argentino se la robaron los militares y estaban en grados de corrupción muy grandes. También eso fue otra de las cosas que desprestigió la dictadura. Los muchachos en el frente murieron de frío. En las Malvinas peleaban con tenis, muchos murieron congelados, mientras que Inglaterra tenía las divisiones élites, que son los Gurkhas, que son unos pueblos nepalinos absolutamente feroces que pelean con unos cuchillos curvos, y entonces ahí no había ningún tipo de chance. Pero sobre todo los chicos, los soldados, los jóvenes soldados argentinos fueron mandados al frente a una emboscada. Muchas veces hubo generales que no fueron a batalla. Entonces, cuando el pueblo argentino descubre que le robaron todo, el día de salario, las mantas, todo lo que donaron para apoyar a los muchachos en el frente, y empiezan a llegar las historias de las Malvinas, de cómo los dejaron solos y cómo estaban enfrentando un ejército de los más grandes de la tierra sin ningunas condiciones. Eso el pueblo argentino no lo va a aguantar. Y cuando descubren que los están mintiendo, que nunca estuvieron ganando la guerra, que todo el tiempo la prensa y en los medios de comunicación les dijeron mentiras porque la dictadura los tomó como parte de la campaña, las noticias muchas veces son parte misma de la guerra, cuando se dan cuenta que la mentira está por todas partes y tienen los desaparecidos, porque es que entre los desaparecidos y los chicos de las Malvinas se fue una generación completica. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, esa sí no se la van a aguantar. Esa ya no se la van a aguantar. Y en ese momento cae la dictadura. La que queda regia es Margaret Thatcher, que va a ser reelegida otro periodo. Ella sí queda reencauchadísima. Galtieri le hizo un favor a la Thatcher inmenso, porque le garantizó la política de cohesión interna para Inglaterra, que quería Argentina para sí misma. Esa es la época en que no se puede pasar música en inglés y llega el rock en español. Y ahí es cuando cae la dictadura. Ya en ese momento está entrando la era de Jimmy Carter.
Y la era de Jimmy Carter es una era completamente diferente, porque esa es una era de los derechos humanos. Por eso Carter, en ese momento, desde cuando él subió a la presidencia, ya no está apoyando las dictaduras económicamente, ya empieza a ponerle sanciones y deja que se caigan por su propio peso. La dictadura argentina se derrumba. Las demás dictaduras harán unos procesos de transición hacia la democracia muy restringidos. Pinochet quedará como senador vitalicio, serán de elecciones indirectas y habrá unas leyes de perdón y olvido que van a hacer los militares para evitar que sean perseguidos por los crímenes que cometieron durante las épocas de la dictadura. Leyes que solo hasta ahora, hasta el momento del relato, hasta el 2000, hasta esta época, desde 2000 en adelante empiezan a revocarse, pero que durante mucho tiempo fueron la manera como escaparon a toda la justicia. Solamente los secuestros de los niños fueron los que no quedan tipificados en esas leyes. Solo hasta ahora, cuando tienen 80 años, es que empiezan desde la época en que el juez Baltasar Garzón abrió los procesos en España, que empiezan a cuestionarse las leyes de perdón y olvido. Entonces ese es el capítulo, digamos, que va para América Latina. Pero la Guerra Fría sigue su curso global. Uno dice que no hay diferencia entre que haya un halcón o haya una paloma en Washington, pero sí la hay. Jimmy Carter es un espíritu completamente diferente. Jimmy Carter sube al poder, la historia no lo ha juzgado aún con la importancia que ese hombre tuvo, pero es muy importante para mucha gente. Cuando llega Jimmy Carter, empieza por los tratados para detener la proliferación de armas nucleares, los SALT I y los SALT II, que son tratados importantísimos porque es la primera vez que se habla de limitar el armamento nuclear. Ya en esa época teníamos con qué destruir al planeta 600 veces, pero por lo menos de no seguir esa carrera demencial. Por un lado, a Carter se le debe un hecho que es fundamental para América Latina y sobre todo para el país en cuestión: la devolución del Canal de Panamá. El tratado Torrijos-Carter, el general Torrijos, en ese momento en la presidencia en Panamá, va a firmar con Jimmy Carter un tratado en el cual se ponen de acuerdo para devolver el Canal de Panamá en 1999. De no haber sucedido eso en esa época, ese canal no lo hubieran devuelto jamás, y lo devolvieron porque para la época en que ya era el tiempo de lo pactado, era porque ya se había acabado la Guerra Fría. De otra manera no hubiera sido posible. En la devolución del canal, un hecho trascendental porque era el corazón de toda la geopolítica norteamericana desde que la hemos visto en la región. Es una cosa que va a suceder en tiempos de Carter y que le va a dar una viabilidad histórica al pueblo panameño. Otra de las cosas fundamentales que va a suceder durante la era de Carter, que también es absolutamente trascendental, es el primer acuerdo de paz en toda la historia del Medio Oriente desde la creación del Estado de Israel: los acuerdos de Camp David entre Menachem Begin y Anwar el-Sadat. Esos acuerdos de Camp David son importantísimos porque es el momento en que Anwar el-Sadat decide que la solución al conflicto del Medio Oriente no es militar, que las soluciones militares se agotan, que Egipto se ha metido en 5 guerras y no ha sacado sino la destrucción de tanta parte de su viabilidad económica y política, y que de ahora en adelante renuncia al panarabismo, hace la paz con Israel a cambio de la devolución del Sinaí, el esquema de paz por territorios, que sería, digamos, el fundamento de un posible acuerdo en el Medio Oriente. Y el día que eso suceda, si alguna vez sucede, es por el esquema de paz por territorios, pues es el único esquema que es bilateral. Cuando usted dice paz por territorios, usted dice que ambos tienen que ponerse de acuerdo en cómo no se atacan y qué se devuelven. Cuando los esquemas se cambian hacia seguridad, son unilaterales. Aquí son entre los dos. Eso es muy importante, el esquema de paz por territorios, porque despeja por primera vez la ruta del Medio Oriente y es lo que va a ser la base para los posteriores acuerdos de Oslo y para la existencia de la autonomía palestina. Todo esto, digamos, no hubiera pasado sin ese momento de la garantía de Carter en la Casa Blanca y el acuerdo fundamental entre Menachem Begin y entre Anwar el-Sadat, el hombre que va a ser importantísimo. Esto por un lado, y por el otro lado,
el hecho de que la política de los derechos humanos se vuelva una condición de Estados Unidos le permite la liberación a miles de judíos que estaban presos en Rusia y que estaban en los campos. Los judíos fueron terriblemente perseguidos en Rusia. Muchos podrán volver gracias a la distensión que en materia de derechos y de garantías produce Carter. La era Carter empieza otro tipo de tónica, distinta a la que había ocurrido en ese momento. Carter sube con la idea de distensionar la Guerra Fría, de darle otra mirada, y el hecho de que ponga la doctrina de los derechos humanos como un patrón de Estado significa que no está avalada la tortura, que no están avaladas las desapariciones, que no están avaladas las violaciones de derechos humanos, y el hecho de que eso suceda es muy diferente a que suceda lo contrario. Parecería un matiz, pero no lo es, porque miles de personas en el mundo pueden salvarse de los horrores, de los excesos de los regímenes políticos cuando este tipo de cosas cambian. Entonces, Carter es un tipo básicamente encaminado hacia un mundo de paz, pero le van a pasar cosas muy complicadas. O sea, Carter, por un lado, no es partidario de aplastar los golpes, por eso cuando surge la revolución nicaragüense, él no se pone a apoyar a Somoza, cosa que hubiera sido, digamos, la clásica de la Guerra Fría, era apoyar a Somoza, que era el monstruo de los mangones, pero como era anticomunista, pues era de que lo hubieran apoyado como a la usanza de todo lo que había pasado en ese momento en el continente. Él permite, entre comillas, o sea, no aplasta la revolución sandinista. Entonces suben los sandinistas al poder. Por un lado, digamos, es una época de gran agitación y es una época muy fuerte la que está pasando en ese momento. Entonces, si bien los Estados Unidos están metidos en una serie de dinámicas, también por el otro lado están pasando otras cosas. Entonces, a Carter le pasan dos situaciones históricas, se le van a salir de las manos y van a hacer que su política se desprestigie, aunque sea una política que acercaba mucho más al mundo hacia la paz. Digamos, es el primer momento en que hay un acercamiento hacia la paz y no hacia la disolución nuclear y hacia el belicismo de la Guerra Fría. Carter le baja el volumen al belicismo de la Guerra Fría, y eso hace una diferencia, y hoy, en el tiempo en que vivimos, deberíamos apreciar que eso hace una diferencia. Entonces, resulta que en esa época le va a estallar a Carter un fenómeno que nadie se lo imagina, nadie se lo imagina, y eso va a cambiar la situación de la región. El fenómeno que nadie se imagina es el triunfo de la revolución fundamentalista islámica en Irán. El asunto de Mahoma y de la verdadera descendencia del profeta, que quedó totalmente traicionado desde el punto de vista de los chiitas, porque la familia del profeta fue asesinada, eso, y que ellos consideran que algún día, en algún momento, va a poder regresar el verdadero trono del profeta. Eso va a quedar completamente aplazado en el tiempo. Esa deuda del siglo VIII, del siglo IX, se va a cumplir cuando el régimen corrupto del Shah de Irán, que era tan impopular, cuando todas las manifestaciones se van a poder pronunciar, y el resultado es que el Shah va a caer y va a subir el Ayatollah Khomeini. Irán llega al trono una situación completamente diferente, no interpretable desde el punto de vista de la Guerra Fría, porque nadie comprendía ni qué era el Islam, ni qué era el chiismo, ni qué era el sunismo, porque la Guerra Fría daba una estrechez que no permitía entender la realidad
bajo un marco diferente a la dicotomía entre capitalismo y comunismo. No más, cualquier cosa que no se pudiera traducir en esos términos era incomprensible. La Guerra Fría estrechaba los límites de la comprensión de las sociedades humanas, y una cosa como el Islam y como la pelea entre los sunitas y los chiitas, que desde hacía mucho tiempo había dividido la manera como se habían organizado estas sociedades, era desconocida para Occidente, entre otras cosas porque la historia de los pueblos islámicos no se enseña, sino solamente la de Occidente. Entonces, cuando esto sube, resulta del todo incomprensible en su momento, y le toca en su tiempo a Carter. La revolución fundamentalista islámica en Irán, que lleva a los chiitas al poder por primera vez desde el siglo X y el siglo IX, en que empezaron estas vertientes históricas, va a ser furiosamente antioccidental, porque se acuerda que habíamos visto del golpe de Estado que se le hizo a Mossadegh en el 51 para evitar la nacionalización del petróleo. Pues a partir de eso y de los contratos que se habían hecho para repartirse el petróleo en contra de los intereses de los pueblos petroleros, digamos, toda una historia de traiciones y una historia de abusos se va a revertir en una revolución que es furiosamente antioccidental, porque es como, digamos, la manera de pasar una cuenta de cobro de las utilizaciones que se hicieron de su territorio y de su política y de su cultura durante tanto tiempo. Esto va a llevar al secuestro de unos norteamericanos que van a ser tomados como rehenes. Carter va a hacer una operación para rescatar esos rehenes, y la operación va a ser un fiasco. Y no solamente no los puede rescatar, sino que los rehenes después van a ser dispersos por el inmenso territorio iraní, y ahí sí ya no los puede recoger nadie, y poco tiempo después va a empezar la guerra entre Irán e Irak. El asunto es que la crisis de los rehenes va a constituir un desprestigio terrible para Carter, porque falla en el momento en que esperaban que fuera capaz de ejercer una mano dura, y esto va a hacer que se debilite políticamente muchísimo con respecto a la opinión pública norteamericana, y eso le va a dar el piso y le va a dar las condiciones políticas de apoyo para que se dé el paso de la era Reagan. Reagan va a venir después, porque se consideraba que Carter era blandengue, cuando Carter lo que quería era alejar el mundo de la guerra, de la amenaza nuclear. Consideraba que ese era su papel como gobernante, y era, digamos, para el mundo era mucho más chévere que estuviera Carter, porque salvaba a al planeta de condiciones bélicas aterradoras. Pero la crisis de los rehenes lo va a debilitar terriblemente, y si la crisis de los rehenes lo va a debilitar terriblemente, lo que lo va a hundir muchísimo y lo va a cuestionar en términos, no es su culpa, o sea, él no podía hacer nada, pero le toca a él, y eso tampoco le va a ayudar nada, es la invasión de los rusos a Afganistán. La invasión de los rusos a Afganistán, que en un momento parece un golpe exitoso, va a empezar un andamiaje impresionante que va a dar con el fin de la Unión Soviética. Pero en un principio, políticamente, el precio le toca a Carter, aunque lo que vayan a pagar los soviéticos por Afganistán sea el dolor máximo, será el Vietnam de ellos. En ese momento, cuando Carter estaba intentando distensionar al mundo, entran los rusos en Afganistán, y eso va a hacer mucho más difíciles y menos sostenibles las condiciones de Carter. Carter es un reformador, como en su momento lo fue Allende, y como más adelante será el personaje que está escondido detrás de nuestras futuras historias, que será Mikhail Gorbachev. Carter en su momento es un reformador, pero las extremas de un mundo convulsivo van a ser muy difícil que se vea el papel de reformador. La entrada de los rusos a Afganistán marca un capítulo con sangre que aún no se resuelve para el pueblo afgano, y que sería una tragedia para mucha gente, y que marcaría el comienzo del fin de la Unión Soviética. Los afganos son un pueblo indomable, y este pueblo, que se ha mantenido bajo autonomías de tribus a lo largo de milenios, que todos los imperios le han pasado por encima, pero nadie los han conquistado. Dicen que a los afganos se les puede destruir, pero no derrotar.
Ellos están compuestos por un montón de tribus. La tribu mayoritaria es la tribu Pashtun. Esa tribu comparte el territorio de lo que hoy es Pakistán y Afganistán, porque en la época en que los ingleses intentaron entrar en Afganistán en 3 ocasiones seguidas, corrieron la frontera que había entre estos dos pueblos, que se llama el Paso Khyber, porque el Paso Khyber es el único lugar por donde se puede remontar el Himalaya en esa zona. Es el único lugar por donde la cordillera es remontable. Entonces lo corrieron para que quedara dentro de sus dominios, teniendo en cuenta que Pakistán era parte del Imperio Británico, como parte de la antigua India antes de la partición. Entonces rompieron por la mitad el pueblo de los Pashtuns. La mitad quedó en Afganistán, la otra mitad quedó en Pakistán. En Afganistán están los Pashtuns, que son la mitad de la población, y las otras tribus que son tayikos, que son uzbecos, que son turkmanos, que son parte de todas las demás tribus de las repúblicas que en ese momento eran soviéticas, que están alrededor de Afganistán. Entonces ahí va a haber una cantidad, digamos, de disputas históricas, y hubo un golpe de Estado de una fracción comunista que intentó hacer una unificación y una planificación central del país, que es imposible porque este es un país nómada donde la gente vive en estructuras tribales completamente autónomas y distintas. Y a ese gobierno en un momento dado se va a distanciar de Moscú. Cuando se distancie de Moscú es cuando los soviéticos van a entrar a invadir Afganistán. Entran a invadir Afganistán primero porque consideran que hay un distanciamiento, y acuérdese que distanciamientos de las líneas de Moscú por parte de los países, pues de los regímenes comunistas, no se toleran. Acuérdense el caso de Hungría, acuérdense el caso de Polonia, acuérdense de todo esto. La invasión a Afganistán es la primera vez que la Unión Soviética se mueve lejos de las fronteras de Europa del Este desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca se habían salido de la órbita de Europa del Este. Esta es la primera vez que avanzan. Ellos están intentando detener una revolución islámica, o sea, un ascenso de la religión islámica al poder en Afganistán, porque es que los soviéticos tienen 5 repúblicas islámicas dentro de su geografía, que son las centroasiáticas: Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán y Kirguisia. Entonces ellos querían aislar, digamos, la islamización de la zona por un lado, y por el otro lado querían controlar Afganistán como un estado tapón. ¿Por qué? Porque es un estado que queda al lado de Irán, que en tiempos del Shah era claramente de parte de los Estados Unidos, y en tiempos del Ayatollah tampoco va a ser soviético, y porque al otro lado está Pakistán, que siempre estuvo con los Estados Unidos desde que la partición hizo que la India tomara un rumbo independiente y que los pakistaníes se alinearan del lado de los Estados Unidos. Así que esto es un estado tapón entre todo el interior islámico de las repúblicas soviéticas, entre Irán y entre Pakistán. La geografía tan supremamente estratégica en el centro del Asia para los soviéticos hace que sea deseable controlar el territorio de Afganistán para esparcir sus fronteras de seguridad durante la Guerra Fría. Los afganos son indomables. Los soviéticos entran con la idea de que allá van a pelear contra los norteamericanos porque los norteamericanos están apoyando a los afganos. Eso le dicen a los soldados soviéticos. Los soldados soviéticos nunca encuentran a los norteamericanos. El único que fue por allá fue Rambo, que estuvo por allá en Rambo 3 peleando con las cabras, entonces queriendo que su país lo quisiera, pero no los encuentran directamente porque no están directamente allá, están apoyando pero no directamente, y los soviéticos se van metiendo en un problemonón de un tamaño. Esta guerra coge unos niveles de atrocidad. La persecución de los soviéticos al Islam como cultura, como civilización, en un país que fue parte de la ruta de la seda, en un país que fue parte del imperio persa, en un pueblo que tiene una gran bagaje en la historia, va a ser horrible. Los soviéticos van a arrasar poblaciones enteras, van a cometer niveles de atrocidad como los gringos en Vietnam. Afganistán va a ser el Vietnam de los soviéticos.
Y esta atrocidad con que los soviéticos entran y la superioridad con que los soviéticos se consideraban civilizadores por estar llevando el socialismo a un pueblo islámico, considerando que el Islam era la barbarie y el socialismo era la civilización y la cultura, y el permiso que se dan por esa vía para destruir a los afganos, lo mismo que el colonialismo se permitió todo eso, los franceses y los británicos en su momento con el sudeste asiático y con todos los pueblos africanos y todo eso, ese mismo esquema, el desprecio, la crueldad, va a hacer que las facciones religiosas se vayan a exacerbar como una resistencia de un pueblo que está siendo sitiado por un invasor formidable, enorme, que son los soviéticos. Esa resistencia se llama los mujahidines, y entre los mujahidines hay muchas fracciones también, porque todo el mundo se va a unir para sacar a los soviéticos. Los norteamericanos, como esto es un contexto de Guerra Fría, empiezan a apoyar a los afganos, sean quienes sean. Entre los afganos va a haber un combo que se llaman los talibanes. Los talibanes van a ser apoyados por los Estados Unidos con todo el armamento y con todos los juguetes, porque están contra los soviéticos. Cuando los soviéticos salgan de allá con el rabo entre las piernas, traumatizados, heridos, aterrados, con una pesadilla de la que todavía no pueden ni hablar, los talibanes van a quedar listos para el poder y las cosas se van a complicar inmensamente. Por Afganistán empieza la caída de la Unión Soviética. Por allá es que van a empezar los pasos de Animal Grande, y si por allá empiezan los pasos de Animal Grande, que son los que están sucediendo en el Asia, por el otro lado ha subido al Vaticano un papa polaco, por primera vez un papa eslavo, y por el otro lado, en el país de Polonia, empiezan los movimientos que junto con Afganistán van a llevar hacia la caída de la Unión Soviética, ya en los tiempos primero de Reagan. Entonces, ¿cómo se va a dar el cúmulo de acontecimientos que precipitarán hacia la caída de la Unión Soviética, la revolución de los valores, la revolución de terciopelo, la manera como Afganistán erosiona y destruye la mística y la fe del ejército soviético y los pone en evidencia frente a su propia incapacidad para manejar un conflicto que se le salió de toda proporción? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los cambios de la historia, desde los primeros tiempos de la dictadura hasta los tiempos de los grandes virajes, donde en esa década se van a dar cambios impresionantes en toda la esfera cósmica de la humanidad, desde los tiempos en que Polonia se prepara para empezar a recuperar su tiempo y su autonomía tantas veces pisoteada en la historia, desde los tiempos en que los afganos van a llevar a cabo una de las luchas más tenaces contra la potencia más fuerte de la Asia en esa época, y desde el momento en que empiezan a temblar los pies del gigante, los pies de la Unión Soviética. En la producción, Ernesto Díaz, en la narración, Diana Uribe, y para ustedes feliz domingo.